Cuando nosotros hablamos de la Biblia y nombrando también, haciendo énfasis en que esta mañana nosotros venimos celebrando una resurrección de entre los muertos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tendríamos que hablar que como Jesús, el enviado de Dios para salvar a la humanidad, nosotros al escudriñar la Escritura, escudriñar la palabra de Dios, comprendemos que aún desde el Antiguo Testamento la Biblia habla sobre Jesús. Desde el Antiguo Testamento la Biblia, la Escritura narra sobre Jesucristo. Dice que aún en el mismo principio, cuando el hombre y la mujer pecaron delante de la presencia de Dios, bendito sea Jesús, allí se estableció el mismo acto, el cual le daría perdón a toda la humanidad, que incluía a Jesucristo, bendito sea Jesús. Es decir, que desde el Antiguo Testamento, desde el principio de los tiempos, la misma Biblia narra la historia y narra sobre Jesús, sobre el dador de la vida. Alabado sea Jesús. Ahora, cuando nosotros continuamos allí en la Escritura, podemos ver que en el Nuevo Testamento también se habla sobre Jesús, y es el que hace más énfasis como tal sobre la vida de Jesús, a pesar de que hay una cantidad de evangelios, pero también hay unas cartas del apóstol Pablo, de diferentes apóstoles también, hermanos, los cuales compartieron su experiencia con el Señor, con Dios, y hablaban también de Jesús, pero hacían énfasis o se enfocaban también en lo que era la voluntad de Dios para con el hombre a través de Jesús. Pero los libros que en el Nuevo Testamento, aún en toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento, nos hablan más sobre la vida y nos narran sobre la historia de Jesús, sobre los hechos de Jesús, son 4. Nosotros los conocemos, que son los 4 evangelios, 4 evangelistas, bendito sea Jesús, los cuales nosotros conocemos su nombre, como es Mateo el publicano, como es Juan, el apóstol Juan, como también se encuentra Marcos, y además está, bendito sea Jesús, también Marcos como discípulo del Señor, parte de también esos evangelistas que narraron la historia de Jesús. Y aunque a pesar de que narran sobre Jesús, hay cierto paréntesis que tendríamos que hacer sobre los evangelios, y es que a pesar de que ellos narran la vida de Jesús, hay 2 de ellos que solamente narran el nacimiento de Jesús, los cuales, bendito sea Jesús de Nazaret, fueron Mateo y Lucas. Los otros dos no hablan sobre el nacimiento como tal de Jesús, hablando de Marcos y de Juan, no hablan sobre el proceso en el cual aquella virgen estuvo encinta a través de el mismo mandato, la misma voluntad de Dios. No se habló sobre los pastores, ni se habló sobre la persecución de ese nacimiento, todo lo que aconteció, que el mismo libro de Mateo y Lucas sí nos narran, bendito sea Jesús de Nazaret. Pero a pesar de eso, a pesar de todo ello, los 4 evangelios sí narran los últimos hechos sobre Jesús, los últimos días sobre Jesús aquí en la faz de la tierra. Lo que para el mundo cristiano, para nosotros como creyentes, aún más importante que el mismo nacimiento, que lo tomamos ciertamente como algo muy importante por la venida de ese Dios a nuestras vidas, a nuestra presencia, a nuestra tierra, para salvar a la humanidad, nos enfocamos mucho más en la crucifixión de Jesús de Nazaret, pues allí en la crucifixión fue donde se pagó el pecado por cada una de nuestras falsas, de nuestros pecados, se pagó el precio también de esa sanidad que nosotros tenemos en este momento como autoridad y como eso grande que Dios nos ha entregado a través de esas llagas. Bendito sea Jesús de Nazaret. Vimos también luego de la crucifixión lo que fue la resurrección de Jesucristo, lo que nos afirma en nuestra fe, que honestamente hemos creído en un Dios maravilloso, un Dios vivo, que aún la muerte tendría que sujetarse a Él, pues el mismo apóstol Pablo pudo decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Es decir, que Jesús, aún a la misma muerte, la venció acá sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Alabamos al Señor. Bríndele fuerte el aplauso a Jesús si quiere alabar en esta mañana. Jesús venció la muerte. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús es ciertamente Dios. Ahora, pero cuando nosotros analizamos
los evangelios, los que nos narran un poco más detallada, a pesar de que no de forma completa la vida de Jesús, pues la misma Escritura dice que hay muchos milagros y cosas que se hicieron que aún los libros no hubiera espacio para colocarlo en los libros, porque fue mucho la gloria de Dios manifiesta hacia los hombres, pero sí nos narran detalles sobre hechos importantes en la vida de Jesús, allí cuando Jesús predicaba el Evangelio, que nos ayudan a nosotros también como creyentes a crecer espiritualmente en Dios, a avanzar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y entre esos hechos hay uno que últimamente a mí me ha llamado un poco la atención. Me ha llamado un poco la atención basándonos en que ese texto, al menos ese pasaje, nos ayuda a reflexionar, a pensar, a ver cómo Jesús, cómo nosotros vemos a Jesús y qué es Jesús para nosotros. Por eso yo en esta mañana quiero invitarles a que nos estemos ubicando en el Evangelio de Mateo, Mateo el publicano, el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 13. Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 13. Vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 13, y nosotros los vamos a leer desde el versículo 13 iniciando allí hasta el versículo 16. Alabado sea Jesús. Cuando todos lo tengan, pueden dar la señal de costumbre. Amén. Amén. Entonces, puestos sobre nuestros pies, lo que podemos hacerlo para darle reverencia a la palabra. Bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo lo leo y ustedes allí con su vista me siguen. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros dicen que eres Elías; y otros también te señalan como Jeremías, dice la palabra, o alguno de los profetas. Él les dijo, hablando Jesús: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Seguidamente, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, mi Dios del cielo, Señor amado, ahora tu iglesia, Señor, esta congregación se reúne delante de su presencia con motivo, Señor amado, de escuchar su palabra. Pedimos en esta hora, Señor, que la misma voz del cielo, Señor, que ha sido plasmada a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo y narraron estas historias acá en la Escritura, en la Biblia, Señor amado, usted pueda hablarnos a nuestras vidas en este momento, y que por medio de esta palabra, en nuestro crecimiento espiritual, Señor amado, ese beneficio a través de la Escritura, que es la sanidad, que es el poder de Dios manifiesta a nuestras almas, a nuestras vidas, sea, Señor amado, en este momento con cada uno de nosotros, Señor amado, pidiendo que sea usted por mi boca, Señor amado, que en esta hora hable a su pueblo según la necesidad que usted conoce, Señor amado, que presentamos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ahora, ¿qué pensamos nosotros de Jesús? El Señor le hizo la pregunta a los discípulos y les dijo, gloria a Jesús de Nazaret: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Alabado Jesús. En esta hora usted medite en este momento, ¿qué es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Medite y respóndaselo en su mente. Y vamos a empezar a escudriñar la Escritura en este momento. Ahora, tendríamos que, para saber el por qué Jesús hace esta pregunta, tendríamos a los discípulos, y también sobre lo que pensaban los discípulos y los seguidores, los hombres de Jesucristo, de Jesús, tendríamos que nosotros analizar el ámbito en el cual Jesús estaba viviendo en ese momento. Vamos a analizar rápidamente el ámbito político y religioso del momento en el cual Jesús hace tal pregunta. También en el momento en que Jesús nace, crece,
como un niño, crece como persona, pasando por la juventud y luego llega a su mayoría de edad, según los judíos aproximadamente los 30 años, y además de eso también continúa con un desarrollo de un ministerio que dura aproximadamente entre 3 años y 3 años y medio, según los comentaristas de la palabra. Bendito sea Jesús de Nazaret. Ahora, vamos a analizar rápidamente el ámbito político. Cuando nosotros analizamos el ámbito político en el cual Jesús, en el momento en que Jesús hace esta pregunta, nosotros tendríamos que decir que Jerusalén y Judea allí no se encontraba independiente políticamente sobre a su propia autoridad política, pues sabemos nosotros que la historia nos señala que el Imperio Romano dominaba, bendito sea Jesús de Nazaret, aquella ciudad, aquella nación, y así como a Jerusalén, como a los judíos los dominaban en ese momento el Imperio Romano, también ellos dominaban otras naciones, bendito sea Jesús de Nazaret. Un imperio bastante fuerte, el Imperio Romano, el cual la misma historia nos señala que duró un poco más de 500 años, donde pasaron diferentes principales de aquel imperio, y cada uno fueron tomando ciertas decisiones decisivas con respecto al desarrollo aún de la actualidad. Unos de ellos tomaron decisiones con respecto al calendario, con respecto a ámbitos políticos, de comercio también, y eso han venido afectando, al menos ha intervenido con respecto a la actualidad, nuestro mover natural sobre la faz de la tierra, así como a nosotros, también a otras naciones, y también otros imperios han intervenido. Pero el Imperio Romano en ese momento estaba sobre lo que eran los judíos, sobre Israel, en aquel momento en el que Jesús hace esta pregunta. Ahora, entre las imposiciones que colocaba el Imperio Romano ante, vamos a hablar de algunas naciones específicamente sobre Israel, que nos estamos enfocando en este momento sobre esta nación, vemos el pago de impuestos sobre cada uno de los habitantes, ya sea de una forma individual o de una forma colectiva, con respecto al Imperio Romano. Nosotros vemos el mismo caso en el cual al mismo Jesús se le iban a cobrar los tributos en una oportunidad, y envía a ese discípulo llamado Pedro para que fuera y pescara un pez, y en ese pez iba a recibir esa bendición de Dios que le iba a permitir suplir las necesidades que en ese momento se le imponía. Jesús cumplió aún la misma ley terrenal. Por eso el mismo Señor nos dice que nosotros debemos cumplir y sujetarnos a las leyes terrenales siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios, porque entendemos ciertamente que la palabra de Dios tiene que estar sobre todas las cosas, pero por Dios ha permitido, es el que coloca, el que quita reinos, y si el mismo Jesús, el mismo Dios vino y cumplió con las leyes de aquel momento, también nosotros somos llamados a cumplir las leyes que son impuestas, si claro no contradicen a la misma palabra del Señor, y caso de eso encontramos en la Escritura. Pero dice la palabra, o al menos la historia, dice que estos tributos iban dedicados algunos al César y otros era para sustentar lo que era el movimiento militar, lo que era el alimento, el mantenimiento de las tropas romanas que habitaban en esas naciones, con motivo de ellos seguir fortaleciéndose como imperio y seguir imponiéndose sobre muchas naciones. Alabado sea Jesús. Ahora, como todo movimiento político en Israel y en muchos países que eran dominados por la misma Roma, habían partidos, vamos a decir, no partidos políticos, pero sí movimientos pro gobierno y también movimientos antigobierno, opositores a lo que en ese momento ese imperio colocaba sobre las naciones. Bendito sea Jesús. Y los discípulos de Jesús, los llamados a ser discípulos de Jesús, no escapaban de esto. Pues también dentro de Jesús, dentro de los discípulos de Jesús, habían llamados que antes de seguir a Jesús
llevaban cierta, gloria a Jesús, llevaban cierta apego a lo que eran ciertos partidos políticos que había en ese momento. Nosotros vemos el caso de Mateo, en el cual nosotros leímos, el evangelista Mateo, el cual dice que era publicano y que además cobraba los impuestos. Y esos impuestos eran para Roma y para el César, eran para lo que ya hemos mencionado en esta mañana. Eso quiere decir que él apoyaba en ese movimiento que estaba, o al menos en esa labor que realizaba como publicano, bendito sea Jesús de Nazaret, el romanismo. Él apoyaba el movimiento político de ese momento. Pero aún mismo, entre los discípulos de Jesús también estaba uno que se llamaba Simón el Cananeo, el cual nos señala que era celote. ¿Y qué eran los celotes en ese momento? Bueno, los celotes eran un grupo político que se imponían ante lo que era la autoridad del Imperio Romano, pues ellos eran nacionalistas y querían quitar de allí el Imperio Romano. Había un movimiento aún dentro de los mismos discípulos de Jesús entre unos apoyando el gobierno y unos opositores, alabado sea Jesús, y que seguramente antes de conocer a Jesús interponían sus pensamientos y no podían congruar lo que era un solo pensamiento o una forma de pensar de una misma manera. Pero para eso llegó Jesucristo. Cuando llegó Jesús, hizo el llamado a diferentes personas, pescadores, publicanos, celotes, religiosos, a todos, para unirlos. Y a pesar de que su pensamiento hacia lo que era Dios era diferente y su movimiento, sea político, religioso, en el momento iba totalmente apartado de la voluntad de Dios, Dios los llamó para unirlos, para enseñarles lo que significaba la unidad en Dios a través de Jesús. Pues eso es lo que hace Jesús cuando llega a un sitio, causa unidad. Y en nuestra iglesia hay unidad porque Jesús está aquí, amén. El decir que Jesús está aquí es decir que hay amor, es decir que hay unidad. Pues la misma Biblia expresa y dice que Dios es amor, y si nosotros decimos que Dios está en este lugar, aquí hay amor, aquí hay unidad de Dios, aquí hay, bendito sea Jesús de Nazaret, ese deseo por hacer la voluntad de Dios. Ahora, ellos se encontraban en ese pensamiento antes de conocer a Jesús, pero Jesús ciertamente hizo un cambio en su forma de pensar, en su manera de pensar, y Jesús los unió con un mismo propósito. El propósito era la salvación de sus almas, y por eso nosotros estamos aquí, a pesar de nuestras diferencias o creencias, vamos a decirlo, políticas, o nuestro pensamiento individual como ser humano, porque nosotros tenemos una misma visión, tenemos un mismo sentir, un mismo punto de llegada, que es Jesucristo. El mismo apóstol Pablo lo dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos creen esto? Alabamos al Señor, bríndale fuerte los aplausos a Jesús. El ámbito político estaba congestionado en ese momento. Habían diferentes movimientos políticos, y también, así como en nuestra nación nos encontramos, se acercan también elecciones presidenciales en nuestra nación. Así que no pelee con el hermano por la posición que usted tiene políticamente, sino que pensemos que Cristo Jesús de Nazaret es nuestro centro, y no debemos involucrarnos en cosas que no nos satisfagan espiritualmente, aunque económicamente puedan hacerlo, pero espiritualmente es lo que nosotros queremos primero en nuestra vida. Ahora, hablamos del ámbito político, ya analizamos y sabemos cómo se encontraba aquel momento políticamente cuando Jesús hace esta pregunta, pero ahora vamos a analizar el otro movimiento que también tenía mucha autoridad ante los judíos, que era el movimiento religioso, gloria a Jesús de Nazaret. Sabemos nosotros que según lo narrado en las Escrituras, en los Evangelios, el movimiento espiritual que había en Jerusalén
estaba totalmente desorientado. Jesús tuvo muchos choques con principales de los religiosos que habitaban en ese momento. Nosotros lo conocemos, hemos predicado en diferentes oportunidades sobre ello, hemos hablado sobre ello, cada uno de nosotros lo conocemos, pero tendríamos que decir que esto parte de algo, un hecho que aconteció entre un lapso de tiempo que se transcurrió entre las últimas palabras de los profetas en el Antiguo Testamento y ahora en la palabra de Dios revelada al hombre en el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que antes de la aparición de Jesucristo y entre el último libro del Antiguo Testamento y también el inicio del Nuevo Testamento, que en este caso para nosotros es Mateo, aunque no se acierta que fue el primer libro que se escribió en el mismo Evangelio, pues, pero al menos fue ubicado así. Nosotros sabemos, bendito sea Jesús de Nazaret, que hubo un tiempo en el cual no hubo voz profética para lo que fue Israel. Y es un tiempo, o al menos es un hecho que se conoce como el tiempo intertestamentario, en el cual hubo aproximadamente 400 años sin voz profética para el pueblo de Israel. Dentro de este movimiento, o al menos este lapso de tiempo, surgieron movimientos religiosos que iban apegados a la necesidad económica de ellos mismos y que a su vez ellos hicieron cierta semejanza o al menos cierta alianza políticamente. Es decir, que se inició un proceso durante estos 400 años antes de la aparición de Jesús de Nazaret, antes de la aparición del mismo profeta Juan el Bautista, bendito sea Jesús de Nazaret, donde surgieron movimientos políticos religiosos, los cuales nosotros los conocemos por la Biblia. Entre ellos se encuentra el movimiento fariseo, el cual la misma palabra nos narra de que ellos colocaron gloria a Jesús de Nazaret, ciertos leyes por ellos mismos, añadiéndole a las leyes de Moisés, pero que aún colocándolas ellos mismos por su propia voluntad no la cumplían. Pues el mismo Señor le dijo que eran unos hipócritas, porque decían muchas cosas, pero era poco lo que cumplían de lo que ellos mismos profesaban y hacían. El Señor señalaba a los fariseos como hipócritas y los colocaba en un estado de totalmente farsantes, a pesar de que tenían la escritura, a pesar de que habían añadido leyes, pero Jesús había dicho: ustedes son unos hipócritas. Y también a los mismos discípulos le había dicho: hagan conforme a lo que ellos dicen, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque dicen pero no hacen. Alabado sea Jesús de Nazaret. Y en esta iglesia queremos personas que digan y también hagan, amén, que crean y también actúen en el nombre de Jesús de Nazaret, para no caer en el mismo ámbito. Ahora bien, aparte de los fariseos, también se encontraba un movimiento religioso, el cual nosotros conocemos por la escritura, que eran los saduceos. Los saduceos prácticamente representaban a lo que eran los ricos de aquel momento, y ellos ejercían su autoridad religiosa a través de lo que era el Sanedrín judío. Nosotros sabemos por la escritura y también los hechos en la historia relata que posiblemente el apóstol Pablo perteneció a ese también Sanedrín judío, donde él tenía autoridad. Pues también fue posteriormente cuando nosotros vemos el momento en el que algunos de los apóstoles, de los mártires en el libro de los Hechos son juzgados por los mismos fariseos, saduceos y escribas. Uno de los enseñadores de la palabra, o al menos de las escrituras en aquel momento, del apóstol Pablo, que el cual nosotros ya sabemos que se llama Gamaliel. El apóstol Pablo dice, es decir, que el apóstol Pablo pudo haber, o al menos perteneció y tenía un estatus económico, según lo que nos señala la historia, de lo que era el momento antes en el cual él aceptó el llamado de Jesús y luego vino a padecer por causa de Jesús, aún en misma necesidad. Pues él mismo lo pudo decir: he aprendido de estar en abundancia, pero también en estar en necesidad. Y qué bueno es cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, aprendemos en Jesús de Nazaret que no lo económico no es lo total, de total importancia en nuestra vida, sino que Jesús también está en nuestras vidas, y que es mucho más importante que cualquier cosa que nosotros podamos
podemos obtener sobre la faz de la tierra. Son ejemplos maravillosos, por eso él pudo decir allá en el libro, en las epístolas y en esas cartas que él desarrolló: sé imitadores de mí como yo de Jesucristo, porque Jesucristo, teniendo todo, también vino a la tierra a padecer por usted y por mí. Amén. Alabado sea Jesús de Nazaret. Es decir, que en aquel momento el ambiente político, religioso que se vivía en el momento que Jesús hace la pregunta estaba totalmente congestionado, era bastante crítico. Gloria a Jesús. Por eso Jesús pregunta cuando él empieza a aparecer ante las personas y dice: yo quisiera que ustedes me dijeran a mí, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Será que me narran como una persona política? Una de las cosas que querían uno de los discípulos, que era Judas, era que Jesús entrara a la política de aquel momento y tomara el gobierno y aún desplazara a lo que era el imperio romano que azotaba, que se imponía ante Israel. Por eso él hace la pregunta y él dice: ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dicen las personas que están afuera? ¿Será que me ven como un político o me ven ciertamente como lo que soy, el Hijo de Dios? Los mismos discípulos dijeron: unos dicen que eres profeta, unos dicen que eres Juan el Bautista. Posiblemente Juan el Bautista ya había muerto cuando se hizo esta declaración. Sabemos que él había caído encarcelado y había sido cortado su cabeza. Por la declaración, posiblemente estaban confundiendo a Jesús con Juan el Bautista, lo estaban confundiendo con los profetas, lo estaban confundiendo con personas que habían hecho señales anteriormente en esa nación, en Israel, pero ninguno pudo decir de aquellos que estaban allá afuera: Él es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el que ha sido enviado para salvar a la humanidad. Ninguno pudo decirlo. Y así se encuentran personas en este tiempo, cuando nosotros vamos y predicamos la palabra, enseñamos la escritura, y las personas ven los milagros y las personas ven las señales. Milagros se hacen en su propia vida, pero no reconocen a Jesús como autor y consumador de la fe. Y empezamos y entramos en un momento, en un lapso, o al menos en un estado de desagradecimiento, así como entraron aquellos leprosos, que aunque 10 fueron sanados, solamente uno regresó a ser agradecido con el Señor. Nosotros somos agradecidos con Dios y reconocemos que Jesús es Dios. Ahora, pero los discípulos le dijeron: esto es lo que dicen los hombres de ti, que eres esto, que eres lo otro. Jesucristo, a pesar de que le hizo la pregunta sobre las personas, él quería realmente saber qué pensaban sus discípulos de él. Por eso él dice: ahora ustedes me han dicho qué es lo que piensan ellos de mí, pero ahora yo quiero saber personalmente qué es lo que piensan cada uno de ustedes sobre mí. ¿Qué es lo que piensa usted y yo de Jesús en esta hora? ¿Qué pensamos? ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Respóndaselo allí en su mente. Alabado sea Jesús de Nazaret. En ese mismo momento salió Pedro y dio una declaración que no fue revelada, como en la misma escritura lo dice, por carne ni sangre, sino por el mismo Dios, atribuyendo a Jesús como el ungido de Dios, el llamado de Dios para salvar a la humanidad. Alabado sea Jesús. Y eso es lo que quiere que Jesús, que lo que quiere Jesús que usted y yo pensemos en esta hora. Amén. Que Jesús es nuestro todo. ¿Y cuántos damos gloria a Dios por eso? Permítele fuerte el aplauso a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. A pesar de que él hace la pregunta, Jesús, a través de su ministerio, él, gloria a Jesús de Nazaret, a pesar de que él hace la pregunta, a través de su ministerio, él va revelando con los hechos que él realiza quién era realmente el que sanaba, el que libertaba, el que hacía todas estas cosas. Él mismo se colocó y pudo, gloria a Jesús de Nazaret, citar a una profecía de lo que era, gloria a Jesús de Nazaret, el profeta Isaías. Y nosotros lo vemos en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18, 4:18, que dice de la siguiente manera: alabado sea Jesús. Vamos a leerlo desde el 17 para leer la profecía de Isaías. Y se dio el libro del profeta, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar
donde estaba escrito, ahora sí, el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a darle un mensaje de esperanza a la humanidad. Bendito sea Jesús de Nazaret. Ahora, cuando Jesús desarrolla su ministerio, nosotros podemos ver que Jesús, alabado sea Jesús, y sea ese Dios maravilloso, manifiesta cantidades de milagros, sanidades, hechos en su vida que nos dicen y nos afirman que honestamente Jesús es el mismo que hace la declaración, se habla del mismo que él mismo cita ya en el libro de Isaías, que vino a salvar, vino a libertar, vino a sanar, vino a dar esperanza a la humanidad. Jesús, pues nosotros podemos decir que a través de los hechos que encontramos en los libros, allí en los evangelios, Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro sanador. Durante su ministerio Jesús sanó a muchas personas. A muchas personas dio vista, daba vista a los ciegos. Vemos el caso en el cual se encontraba Bartimeo el ciego junto al camino. Dice la Escritura que se encontraba junto al camino, es decir, que según la figura y el señalamiento bíblico, él escuchaba, sabía lo que había en el camino, pues la Biblia dice que Jesús es el camino. Él sabía lo que había en el camino, pero no había tomado la decisión. Quizás esa vista, la falta de vista impedía que él llegara así, pero para eso llegó Jesucristo y vino y lo sanó. Él, confiando en Jesús, le dio la vista y él se integró al camino, y luego dice la palabra que predicó el Evangelio, seguía a Jesús, porque es el propósito, eso es lo que quiere hacer con Dios, con la persona que sana, que recibamos el milagro, pero que nosotros seamos también agradecidos con Dios y le sirvamos, lo sigamos en el nombre del Señor. Jesús también levantó a paralíticos, levantó gloria a Jesús de Nazaret, levantó y sanó a leprosos. Jesús, gloria a Jesús, hizo tantos milagros, hizo tantas cosas que la misma Escritura nos señala, como citábamos hace un momento, que no, la misma palabra no entraría, los libros no entrarían para demostrar los milagros que Jesús hizo en las personas. Sanó a mujeres que tenían muchos años con esa necesidad, con necesidades físicas, donde había una mujer que hace muchísimos años, más de 10 años, ella tenía sangramiento y tenía debilidad, se encontraba en estado de inmundicia. Jesús, mientras iba caminando, ella hizo el esfuerzo de tocar a Jesús, a pesar de que era una mujer totalmente inmunda, que ella debía estar aparte de lo que era el centro de la ciudad, de lo que era la humanidad, que estaba totalmente sana, pues por las leyes antiguas, ella no podía estar porque se encontraba en un estado de inmundicia, y ella era desagradable delante de la presencia de Dios por lo que acontecía, y también desagradable a la presencia, bendito sea Jesús de Nazaret, de los hombres. Pero bueno es Jesús de Nazaret, que vino y la libertó y la restauró, y a pesar de que era una persona totalmente inmunda, Jesús la limpió, Jesús la sanó, Jesús le dio la esperanza de volver a estar entre sus familiares, porque Jesús une, Jesús no desune. Jesús ciertamente hace milagros, y esos milagros son para beneficio del hombre y de la mujer. La Biblia dice que la mano de Dios sigue extendida para dar salvación al hombre, a la mujer, y está en usted y está en mí. Yo creerlo y llevar ese mensaje para que muchas personas resuciten y crean, sean sanadas a través de la Escritura. Bendito sea Jesús de Nazaret. Mire, Jesús fue tan bueno, pero tan bueno, demasiado bueno, que Jesús, el mismo Jesús, sanó hasta las suegras. Sí, Jesús sanó a la suegra. ¿Dónde está la suegra? Pero ya está mi suegra allá atrás. No me veas así, hermana. Jesús fue tan bueno de verdad que sanó a las suegras. Nosotros vemos el hecho en el cual se narra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 14, que dice: Jesús sana a la suegra de Pedro. Que el Señor la bendiga. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre, dice la Escritura. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados,
y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a muchos enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mire, cuando digo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es decir, que para usted y para mí, Jesús es nuestro sanador. Jesús es nuestro sanador. Además de esto, se señala en este pasaje que además de Jesús sanar a los enfermos, Jesús también libertó a muchas personas. Dice que, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra los echó fuera los demonios. Eso quiere decir que los demonios, los entes espirituales que van en contra de Dios y que intentan dañar a la humanidad, al hombre y a la mujer que habita sobre la faz de la tierra, honestamente existen. Hay personas que no creen en esto. Y hay mismo movimiento religioso que no lo creen. Pero en la Biblia nos dice que ellos existen. Y que si ellos existen, nosotros también tenemos que tener en cuenta de que existen y que debemos apartarnos de esos hechos y acercarnos a la voluntad de Dios. Pero Jesús, uno de los hechos que vino a hacer, una de las cosas que vino a hacer era a libertar también a las personas. Eso quiere decir que aún más grande que Simón Bolívar, aún más grande que cualquier libertador de cualquier nación, Jesús vino a libertar lo que ningún hombre podía libertar, que era el alma encadenada al pecado, a la maldad que los demonios llevaban hacia la desobediencia de la palabra de Dios. Jesús vino a libertarlo a usted y vino a libertarme a mí también. Yo he recibido liberación en esta congregación. Recuerdo, para testimonio del Señor, que antes de llegar al Evangelio estuve sumergido en hechicería juntamente a mi familia, que también se iniciaron un poquito allí. Estuve en el espiritismo, también conozco de la santería o la religión de los orichas. Y bueno, al llegar en este lugar Dios me hizo el llamado para libertarme, y en 2 oportunidades, a pesar de que fue un proceso bastante grande cuando en mi vida se manifestaban cosas que aún yo no quería hacer, hermanos y amigos que me escuchan en este momento. Hay cosas que como humanos nosotros no queremos hacer. ¿Qué persona o qué padre, amando tanto a un hijo, se va en contra de él para dañarlo, para matarlo, para hacerle mal? Ningún padre quiere hacer eso. Y estoy seguro que ningún hijo, siendo agradecido con su padre, quisiera hacerlo. He escuchado testimonios de personas que han hecho grandes males contra su familia y dicen, pero yo no lo quería hacer. Así mismo me encontraba yo también en esa oportunidad. Me encontraba esclavizado por el pecado y hacía cosas que no me beneficiaban y que yo no quería hacer, pero que había algo que me esclavizaba a hacerlo, a realizarlo, y eso me dañaba a mí y dañaba a mi familia. Pero para eso vino Jesucristo, para libertarme, para libertarnos de esas opresiones que son demonios que nosotros en este momento echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Alabado sea Jesús. Jesús es nuestro libertador. Mientras Jesús llevaba el mensaje del Evangelio, mientras llevaba el mensaje de Buenas Nuevas, tuvo encuentro con muchos oprimidos, vimos en este caso, pero también hubo encuentro con diferentes espíritus de engaños, espíritus que daban o causaban que las personas quedaran mudas, espíritus que hacían que jóvenes, muchachos se echaran en el fuego, se echaban en las aguas, intentaban dañarse, porque eso ha venido el enemigo. Pero damos gracias a Dios que también Jesucristo ha venido a desatar las obras del maligno y a darnos autoridad aún en contra de esas entidades. Jesucristo se encontró con en muchas oportunidades con personas que tenían opresiones, gloria a Jesús, y entre ellos las mujeres, hombres y mujeres, pero las mujeres no escaparon de esos daños que hace el enemigo a lo que es las vidas. El día de ayer nosotros en el ayuno hablábamos sobre la mujer y citábamos compartir de la palabra como mujer como vaso frágil, y cómo el hombre de Dios, representante de un hogar, también tiene la responsabilidad de que ese vaso frágil no sea quebrantado. Bendito sea Jesús de Nazaret. Y por eso decimos que los caballeros tienen que ser muy cuidadosos con las damas,
tanto con sus palabras, con sus hechos, porque Dios nos los exige, dice que lo tengamos en honra, pues ellos son vasos frágiles y sobre nosotros cae la responsabilidad también de que ese vaso no se rompa. Así que si hay algunos rompiendo vasos por ahí de algunas hermanitas, tengan cuidado, porque Dios no le agrada eso. Pero también la Escritura nos dice que las mujeres son muy importantes para Dios. El libro de Lucas, capítulo 9, versículo 37 al 43, 9, 37, 43, hablando de mujeres que tenían dominaban en su ser demonios, dice de la siguiente manera. Mentira, vamos a hablar, perdón, disculpen, Lucas 8, 1, 3. Ahí también habla sobre liberación, pero vamos a leer Lucas 8, 1, 3. Ya lo demás lo citamos de forma hablada. Vamos a citar Lucas 8, del 1 al 3, que dice Jesús, mujeres que sirven a Jesús. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, los 12 discípulos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y ahora la señala. Dice que entre ellas estaba María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. O sea que dentro de una persona puede haber más de una entidad demoníaca que afecte la integridad y la vida de una persona. Ahora, se dice que María Magdalena, una de las cosas que realizaba antes de lo que era servir a Jesús, era que se llevaba al menos se introducía o practicaba la prostitución, pero Jesús vino a salvar todo, absolutamente todo, hasta lo más vil y menospreciado de este mundo. ¿Amén? Pero también, hablando de otras mujeres, dice que estaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea que era la mujer de un oficial, o al menos de una persona importante políticamente, lo que nos da también a comprender que esta mujer tenía una posición económica bastante buena, pues si su esposo trabajaba directamente con el gobierno en ese momento, tenía una buena posición económica, lo que nos quiere decir y nos expresa la palabra que Dios quiere sanar, quiere libertar no solamente al humilde, al pobre, sino que también Dios ve al rico, a la persona que tiene bienes, y que si aunque la ciencia no puede darle la solución, Jesús está para darle la solución. Gloria a Jesús de Nazaret. Además dice también, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Alabado sea Jesús de Nazaret. Jesús vino a libertar, al pobre vino a sanar, también al rico, porque hay ricos que con sus riquezas están enfermos. Hemos escuchado últimamente de grandes cantantes internacionales reconocidos en todo el mundo, de cómo ellos, alabado sea Jesús de Nazaret, ellos con muchas riquezas que tienen cáncer, se han encontrado en su garganta y no tienen la solución para esa enfermedad. Y aunque teniendo una buena familia, una pareja hermosa, teniendo hijos hermosos, aunque teniendo también riquezas, comodidades, fama, lujos, no tienen la sanidad de Dios. Tienen un problema en su vida, pero para eso también ha venido Jesús, para sanarlos a ellos. Alabado sea el Señor. Y está en nosotros decírselo, llevarle el mensaje. Pues, ¿cómo ellos van a reconocer que Jesús ciertamente sana si no hay quien les predique? Amén. Y eso somos usted y somos yo. Y soy yo también. Alabado Jesús. Ahora, además de Jesús ser un sanador, un libertador, Jesús es un salvador. La misma palabra, el mismo nombre de Jesús significa salvación, significa el Salvador, significa salvación. Bendito sea Jesús. Jesús es nuestro Salvador. En repetidas oportunidades, cuando nosotros leemos los evangelios, nuevamente citando los evangelios que estamos enfocados en esta mañana, precisamente o mayormente en los evangelios, encontramos que Jesús, luego de hacer muchas sanidades, Jesús le decía a las personas, aparte de recibir el beneficio de la sanidad, aparte de recibir el beneficio de la liberación, Jesús le decía, ve, porque tu fe te ha salvado. Había personas que buscaban
buscaban, gloria a Jesús de Nazaret, buscaban era el beneficio de Jesús, como la mujer del flujo de sangre. Ella buscaba ser sanada, porque ella dice, si yo me acerco, si tan solo tocara el manto del Señor, yo sería sana. Pero Jesús, cuando Él sintió la autoridad, el poder, esa grandeza que salió de Él y que sanó a esa mujer, porque Jesús sabía que había sido sanada, Jesús se volteó y le dijo, y preguntó, ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que virtud ha salido de mí. Ella con temor le dijo, Señor, yo te he tocado, y le explicó, porque yo dije esto, y le dijo, bueno, mujer, tu fe te ha salvado. Él no le dijo, tu fe te ha sanado, le dijo, tu fe te ha salvado. Alabado sea Jesús. Porque el propósito principal de Jesús de Nazaret es que nosotros seamos salvados de la condenación. Dios quiere ciertamente librarnos, gloria a Jesús, quiere sanarnos, quiere libertarnos, y parte de esa salvación incluye la liberación. Pero muchas veces hay ciertas cosas con las sanidades, que Dios sana ciertamente al que a Él le place. Pues el mismo apóstol Pablo en una oportunidad le dijo, oye, me han puesto un aguijón en mi cuerpo, y en repetidas oportunidades le he orado al Señor para que sea quitado, y el Señor decía, bástate mi gracia, porque dentro de tus debilidades yo me perfecciono. Alabado sea Jesús de Nazaret. Así que si usted está esperando un milagro en esta mañana, usted está esperando un milagro de Dios, ciertamente créalo, pero también analice la voluntad de Dios para su vida y cómo eso puede ser, al momento de ser quitado, beneficio para usted, o también puede ser de un estorbo para que usted se aparte de los caminos de Dios. Hemos visto personas que han venido a este lugar y han recibido la sanidad, han llorado, han gemido. Hemos visto personas por estas calles donde hemos orado por personas con cáncer, y ellos venían aquí tratando de buscar la solución, y Dios le dio el milagro. El cáncer desapareció, el SIDA desapareció la enfermedad, pero luego de recibir la sanidad se apartaron y se olvidaron de Dios. Entonces hay que analizar también la voluntad de Dios. Jesús es nuestro sanador, pero hay enfermedades que aún Dios aprovecha que sean para beneficio espiritual de nuestras vidas. Porque estoy seguro que cuando estamos sanos, o cuando algunas personas están sanas, ni se acuerdan de Dios. Pero cuando viene la aflicción, sucede lo que decía el salmista, en la aflicción el hombre busca a Dios. Y a veces esa necesidad de sanidad es la que le hace a usted y a mí clamar mucho más de lo que clamáramos si no estuviéramos sanos, alabado sea Jesús. Así que hay que entender también la voluntad de Dios a nuestras vidas y saber que hay cosas que Dios nos coloca, gloria a Jesús de Nazaret, pero es para nuestro beneficio, o vamos a decir que no que Dios coloca, sino que Dios permite que vengan a nuestra vida. Esa es la forma correcta de interpretarlo, porque Dios no hace mal, Dios no es malo. Malos somos nosotros, que somos malagradecidos con Él, pero la parte sucia la hace el enemigo. Solamente que Dios quita, como escuchábamos anteriormente en un mensaje aquí sobre Job, que Dios quita la protección para que el enemigo pueda tocarnos, pero hasta donde Dios se lo permita. Amén. Así que nosotros confiamos en el Señor y confiamos que lo que usted tiene, si es voluntad de Dios, se va a sanar, y si es voluntad de Dios que eso permanezca en usted para salvación, vamos a entender la voluntad de Dios. Amén. La Biblia dice que en los tiempos finales muchos serán echados en cama para ser procesados, y nosotros hemos empezado en un proceso de últimos tiempos y sabemos por qué Dios es necesario que nos procese, y Él tomará la decisión de cómo hacerlo en nuestras vidas. Pero Jesús ciertamente es un Salvador. Jesús sana, Jesús liberta, Jesús da la salvación al hombre y a la mujer. Bendito sea Jesús de Nazaret. Ahora, gloria a Jesús de Nazaret. Con una oportunidad que Jesús le dijo a una persona, tus pecados son perdonados. El movimiento religioso que hemos hablado en este momento, en esta hora, con respecto a lo que en esos momentos religiosos o ámbitos religiosos se movían en Jerusalén, se levantaron en contra de Jesús para decirle, ¿y quién es este? ¿Quién es este que puede decir tus pecados son perdonados? Jesús le dijo, para enfrentarlos y demostrarle su autoridad, le dijo, bueno, pero ¿qué es más fácil? Decir que sus pecados son perdonados. Eso quiere decir que ellos estaban desconfiando de Jesús y que no creían que los pecados de esa persona, porque a lo mejor ellos lo tenían como inmundo, fueran perdonados estando en la condición, porque los judíos creían que toda persona que estaba enferma en ese momento era porque estaba bajo maldición o era inmunda. Pues Jesús dijo, aclaró y dijo,
hablando de que el pecado de los padres ya no iba a ser llevado, no lo iban a llevar los hijos, sino que cada quien iba a dar cuenta de sus acciones. Así que usted va a dar cuenta por sus acciones, cuídese que yo también voy a dar cuenta por mis acciones. Amén. Pero Jesús le dijo en aquel momento, pero bueno, ¿qué es para ustedes? Más fácil. Eso de decir tus pecados son perdonados, lo podían hacer ustedes mismos. Otra cosa era que honestamente fueran perdonados sus pecados. Pero él le dijo, bueno, pero ¿qué es más fácil entonces? Decir, anda y anda, levántate y anda. Bueno, entonces yo te digo en esta hora, levántate y anda. Hizo el milagro y se tuvieron que quedar callados, porque Jesús demostró su autoridad como Dios. Qué bueno es el Señor, amén. Callándole la boca al diablo todo el tiempo. Gloria a Jesús de Nazaret. Esa autoridad también la tiene usted y la tengo yo, así que hay que saber administrar. Pero siempre se ha criticado el estado en que una persona, o digamos el estado de una persona anterior a llegar al Evangelio, y se dicen, pero si aquella persona, ha matado, ha hurtado, ha violado, ha hecho tantas cosas, hace poco tiempo conversaba con una familia de una persona que está pasando por un proceso difícil. Él me decía, pero Gabriel, ¿tú crees que él tenga el perdón de Dios? Y yo le digo, esa es la cosa, que Dios no piensa como pensamos nosotros. El pensamiento de Dios es mucho más grande, mucho más amplio que el de nosotros. Nosotros pensamos que esa persona no tiene perdón de Dios, pero Dios ha dado su vida por él, porque Dios dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que Dios ha venido para salvar, para rescatar a lo que se había perdido, a lo más vil y menospreciado de este mundo. Entre esas personas me encuentro yo, amén. Alabado sea Jesús de Nazaret. Y le doy gracias a Dios por ese amor maravilloso expresado en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, el unigénito de Dios, para salvar a todo aquel que acepte honestamente a Jesús como el Hijo de Dios. Alabado sea Jesús de Nazaret. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Ahora vamos a ubicarnos en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 13, que pueda allí ubicarse para que también esta mañana mueva su Biblia, pueda hacerlo. Dice Juan, capítulo 15, versículo 13 al 15 de la siguiente manera: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y así hacéis lo que yo os mando. Puso la condición también. Además dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Alabado Jesús. Eso quiere decir que para usted, Jesús y yo, más que nuestro Señor, también tiene que ser nuestro amigo. ¿Amén? Tiene que ser nuestro amigo, con la condición que Él colocó, porque Él también colocó su condición. La condición es que si obedecemos lo que Él nos mande. Así que si usted se quiere hacer amigo del Dios que hizo los cielos y la tierra, bueno, hay que obedecer su palabra, ¿amén? Tenemos que obedecer las Escrituras. Pero ciertamente Jesús nos llamó a nuestros amigos, oye, sus amigos, qué bueno es el Señor. A veces en nuestra mente finita eso no cabe, que el Dios que está en el reino de los cielos, que dice la Biblia que aún la misma tierra es estrado de sus pies, que hizo las estrellas, que son, hemos hablado ya sobre la grandeza de las estrellas en esta iglesia, son tan grandes, y Él las hizo con los dedos de sus manos. Es decir, de que un Dios tan grande me ha visto a mí, que soy tan diminuto, tan pequeño en el universo conocido, alabado sea Jesús de Nazaret, para decir que yo soy su amigo. Qué difícil es que nosotros podamos entender esto. Pero Jesús dijo que nosotros somos sus amigos si nosotros le obedecemos. Oye, hay personas en este mundo que se sienten solas, se sienten abandonadas. Pero qué bueno es el Señor cuando dice, aun si tu padre y tu madre te abandonaren, con todo eso yo te recogeré, dice el Señor, porque Jesús es tu amigo y es mi amigo, y el amigo da su vida por su amigo. Alabado sea Jesús de Nazaret. Así que si su hermano es su amigo, también usted tiene que cuidar la vida de su hermano, y si es posible poner su vida también por su hermano. Alabado sea Jesús de Nazaret. Cuidarnos el uno con el otro, amén, tanto de nuestras acciones como de nuestras palabras, porque ejemplo os he dado, dice el Señor,
para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Alabado sea Jesús de Nazaret. Ahora, hemos escudriñado, hemos hablado, hemos dicho el tiempo religioso en el cual se encontraba Jerusalén, el tiempo político que reinaba sobre aquella nación. Hemos hablado de, gloria a Jesús de Nazaret, de la condición política, espiritual de los mismos discípulos en el momento de haber llegado. Hemos conversado sobre que Jesús ha sido un sanador, que Jesús es un libertador, que Jesús ciertamente es, gloria a Jesús, es nuestro amigo. Jesús es grande, es poderoso, pero, a veces existe un pero. Como decíamos al principio, Jesús honestamente quería saber sinceramente, de forma sincera, valga la redundancia, qué era lo que nosotros o lo que los discípulos pensaban de él. Porque ellos habían visto sanidades, ellos habían visto milagros, ellos habían visto salvaciones, ellos habían visto liberaciones, ellos mismos habían echado fuera demonios, ellos habían hecho todas estas cosas. Pero ¿por qué Jesús honestamente hace esta pregunta y le dice, pero ustedes qué piensan? ¿Será que Jesús sabía que ellos no habían comprendido honestamente lo que Él era? Tendríamos que preguntarnos. Pero dentro de esa narración que hubo allí en el libro de Mateo, lo voy a leer nuevamente, capítulo 16, versículo 13 en adelante, ¿cómo se llama? Disculpen, el inicio, o al menos el pasaje, la Biblia lo relata como la confesión de Pedro. Y dice, viendo Jesús, repetimos el punto, o al menos el texto central que dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno que era Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, otro que era uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros qué decís de que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Ahora, escuchen, porque se habla de Jesús, pero él le dijo el Cristo, y eso tiene un significado bastante grande allí. El Hijo, además dice, añadió Pedro, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nos dijeran que Él era Jesús, el Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús de Nazaret. Jesús ciertamente se interesó en esa respuesta que iban a dar los discípulos de él. Ahora, Pedro como líder dentro de ese movimiento de los discípulos, a pesar